Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el tratamiento contable de un préstamo otorgado por el Banco Agrario a un ganadero obligado a llevar contabilidad? Pues el mismo tratamiento que se le daría a una persona jurídica o a cualquiera. Un préstamo pues va al pasivo, ¿sí? Simplemente efectivo recibido al débito contra el pasivo. Lo que pasa es que la pregunta, uno no sabe si es que busca otro tipo de contexto. A veces sucede que las preguntas que nos hacen no nos contextualizan. Yo me voy por el lado de que es ganadero. Uno de los grandes líos que tenemos con los ganaderos es que los ganaderos no llevan contabilidad, son un poquito informales. Entonces venden y venden ganado en efectivo y le pagan a sus trabajadores en efectivo o sin el pago de la seguridad social, sin bancarización ni nada. Entonces, ellos creen que nunca la DIAN se va a dar cuenta de todas las ganancias que obtienen, ¿sí? Pero la DIAN sí se da cuenta de las ganancias que obtienen. ¿Por qué? Porque luego viene una cuestión que se llama incrementos patrimoniales injustificados. ¿Cómo así? Resulta que los ganaderos y también las personas que trabajan en sectores informales, como los panaderos, como los que trabajan en San Andresitos y como todos los que trabajan por fuera de la economía formal, digamos, estas personas empiezan luego a obtener muchos dineros y empiezan a comprar activos, empiezan a comprarse un vehículo, un apartamento, y entonces empiezan a subir su patrimonio. ¿Qué es lo que sucede? Que también empiezan a entrar esos dineros por sus cuentas bancarias. Entonces la DIAN les dice, mire, yo ya estoy detectando unos movimientos bancarios importantes y si no, aunque no lo muevan por el tema bancario como los ganaderos que están hacia el sur de Colombia, donde todo lo manejan incluso por fuera del banco, pero empiezan a comprar vehículos y casas y todo lo demás. Entonces eso se presenta una omisión de activos prácticamente. Entonces, eso es un delito fiscal. Es decir, la DIAN se da cuenta que usted no declaró renta en los periodos anteriores porque empieza a crecer sus activos. Entonces empiezan a inventar pasivos, ¿sí? Porque ustedes dicen, como se me han crecido los activos, me voy a conseguir un contador de esos que alguien me dijo, no, es que usted me pone a pagar mucho. Yo tenía un contador que me podía pagar muy poquito. Es muy interesante, pues porque es que la declaración de renta no depende del contador que la haga, porque es que hay unas normas. Uno supondría que a todo el mundo le debería dar por lo menos parecido, ¿no? Pero entonces empiezan a inventarse pasivos para bajar la renta por comparación patrimonial que se les incrementa de un periodo a otro. Y allí es donde usted tiene que tener en cuenta que los pasivos tienen que ser documentos de fecha cierta. Y los documentos de fecha cierta quiere decir, aparte que tienen que estar respaldados, por ejemplo, por una notaría, es que algún día se paguen, porque hay algunos que lo hacen en notaría, nunca pagan esos pasivos y en las fiscalizaciones tributarias tienden a tener bastantes problemas. De manera que mi recomendación es, no se invente pasivos, la contabilidad será siempre que el pasivo sea real y pues si es un préstamo de verdad, pues demuéstrelo, porque aquí me dice, pues un préstamo del Banco Agrario, pues sí, tal vez la pregunta también no la hacen porque claro, al recibir préstamos, yo tengo unos movimientos de las cuentas bancarias, entonces como la norma me dice, cuando usted tenga movimientos de cuentas bancarias, por ejemplo, superiores a 1.400 VTs, usted se vuelve declarante de renta, pero eso no quiere decir que lo tenga que llevar al ingreso, simplemente usted lo llevará al pasivo común y corriente, pues porque tienes el soporte, en ese caso no es un documento de fecha cierta, sino el soporte mismo del préstamo, no necesitas ir a llevarlo a notaría, no necesitas ir a llevarlo a nada, porque eso cruza con la información que el banco reporta en el formato, creo que es el 1019 a la DIAN en exógena, entonces no quiere decir que por el hecho de que ese ganadero lo vuelva declarante, porque sí en todo caso de declarar cuando sucede ese préstamo y supera los 1.400 VTs, eso no quiere decir que lo tengas que presentar en el ingreso. Esa es la respuesta a nuestro usuario. Pero qué pena, pero antes de eso también quisiera mencionar, antes de terminar la pregunta, que tal vez también el contexto de la pregunta es, porque a veces nos preguntan mucho qué pasa cuando se presta la cuenta bancaria. Entonces yo les voy a dejar ahí en pantalla una parte del taller que hicimos de renta de personas naturales y este fue uno de los ejercicios donde yo les advertí que prestar la cuenta bancaria, que también se asocia a este tema de los pasivos, suma entre los 1.400 VTs y que en ese caso, cuando es cuentas prestadas, en ese caso sí llévelo, porque a veces también dicen, no, pues que yo recibí un préstamo, pero no era para mí, era para un tercero o presté la cuenta para alguna cosa. Entonces se presta mucho cuenta para el pila,
para manejo de cajas menores, o hay gente que es muy buena gente y se pone a prestar la cuenta bancaria, cosa que es absolutamente no recomendable, ¿no? Entonces en pantalla les dejamos un ejercicio que no lo voy a explicar por temas de tiempo, pero simplemente les digo que cuando se prestan las cuentas bancarias, no lo declare como ingreso, lo declaras como pasivo. Como pasivo, el saldo de diciembre 31. ¿Por qué no es ingreso? Porque no es susceptible de incrementar su propio patrimonio de acuerdo con el artículo 26. Entonces tú lo llevas al pasivo. Y si en diciembre, a diciembre 31, el pasivo valía cero, porque por ejemplo en pantalla le dejo el caso, yo recibí 500 millones porque presté mi cuenta bancaria, pero eso lo hice en junio, y por aquí en noviembre lo trasladé al tercero, pues entonces el saldo es a diciembre 31 es cero, de manera que yo podría declarar en ceros. Pero la preocupación ahí es que la DIAN le aplique el artículo 755 raya 3 del estatuto, donde le dice que cuando usted presta la cuenta bancaria, la DIAN le puede suponer que el 50% de esos movimientos o de esos dineros eran ingresos propios. Entonces es un tema delicadísimo, porque si la DIAN le llega a hacer ese requerimiento, usted tendría que entrar a pagar renta sobre ese 50%, menos lo que usted pueda demostrar que fueron gastos bancarizados o que estén soportados en contratos de mandato con su respectiva exógena. Entonces se le vuelve todo un problema prestar la cuenta bancaria, de manera que nunca es recomendable, y por eso la estrategia de planeación tributaria es no declarar estos valores como ingreso, y mucho menos en las rentas no laborales, porque allí no puedes ni siquiera irte por el 25%, ¿no? O sea, no tendrías nada que deducir. No lo puedes llevar allí porque no tienes un soporte de bancarización para la salida de esos recursos, ¿sí? La mejor estrategia es no prestar la cuenta bancaria, porque además te metes en problemas con la UIAF, en algunos casos, por lavado de activos y financiación del terrorismo, por lo menos por sospecha. Entonces, no presten las cuentas bancarias, es lo mejor que puedes hacer.